Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Fundamentalmente, ¿qué ha ocurrido en Venezuela? En Venezuela nosotros experimentamos las consecuencias de tener una política fiscal procíclica, es decir, en la medida en que la economía crecía más, se gastaba más, y cuando lamentablemente la economía empezó a tener un descenso importante en la producción, no contamos con los recursos suficientes para reanimarla a través del gasto público. En el caso venezolano en concreto, hay que destacar lo siguiente: el principal producto de exportación es el petróleo y su precio es volátil. Entonces Venezuela es complejo. Debería estar estableciéndose algún criterio dentro de los conceptos que tradicionalmente la ciencia de la economía maneja. Debe ser una camuflación, es decir, una inflación con recesión, una combinación de ambas cosas. Y esto necesita, por supuesto, explicar por qué acontece. Porque hay una situación de hiperinflación en los últimos años que al mismo tiempo implica una recesión, porque por lo general la inflación está vinculada con momentos de expansión económica. Y aquí es al revés, una recesión, una disminución de la demanda, debería ser que los precios bajaran. Pero en Venezuela hay una situación compleja que se explica por diversas aristas. Pues yo he afirmado que la primera gran responsabilidad para explicar la crisis económica venezolana está en la absoluta falta de consideración con relación al manejo de la ciencia económica. La crisis económica de Venezuela es un producto ideológicamente establecido, puesto que está vinculada estrechamente al socialismo del siglo XXI, como lo definió Hugo Chávez. Realmente estos procesos ideológicos son sumamente complejos y por lo tanto son indicadores y motivadores de un proceso de aceleración o desaceleración histórica. Por tanto y por ende, entonces, estos indicadores, como el proceso de ideologización política, son un factor de suma influencia en la situación económica venezolana. En los últimos años ha tenido una tendencia descendente en comparación, por ejemplo, con la década pasada. Pero adicionalmente hay que destacar que se ha generado una tendencia descendente, particularmente en los últimos 3 años, en materia de producción petrolera. Entonces de allí pues que se explica un poco el planteamiento de por qué las exportaciones, y particularmente las petroleras, han disminuido de manera sustancial. Para muestra un botón, de acuerdo a la OPEP, la cifra de producción petrolera en el mes de marzo del 2016 era de 2.286.000 barriles y en abril del 2019, de acuerdo al último informe, es de 768.000 barriles, básicamente una disminución de 2/3, mientras que en un tiempo un poco más prolongado, de acuerdo a las estimaciones de la CEPAL, la producción en Venezuela ha caído un 44,3% en el año 2018 en comparación con el 2013, que de todas maneras sigue siendo una magnitud muy importante e inclusive que es superior en términos proporcionales a la caída que experimentó la economía norteamericana durante la Gran Depresión. Por fortuna hay un documento bastante sólido, bastante creíble, que reposa en la biblioteca del Banco Central de Venezuela, que se llama el Informe Fox. El Informe Fox fue una resultante de un equipo que vino de los Estados Unidos, autorizado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,
solicitado por el gobierno de ese entonces, el gobierno venezolano, que fue en el año 1939, solicitado estaba Eleazar López Contreras de presidente, y tuvo que recibir la autorización de las cámaras, tanto la Cámara de Representantes como el Senado estadounidense, y vino y se instaló en Venezuela para ver cómo era la economía venezolana, qué recomendaciones podían hacer para que se mejorara la economía de ese entonces. Lo importante, a pesar de la distancia en el tiempo, es que ahí se generaron algunos resultados que dicen cómo es la estructuración, los elementos estructurales que explican la economía venezolana. Lo primero que se descubrió ahí es que el capital financiero, la banca, eran quienes al mismo tiempo estaban en sociedad con los grandes importadores. La banca al mismo tiempo eran los grandes importadores de mercancía. Y por un lado, y por otro lado tenían la red de distribución del país, de tal manera que el capital financiero, número uno, aliado con factores de importación de bienes, entendiendo que este es un país donde la mayor parte de los bienes han sido históricamente importados. Es decir, nuestro aparato productivo es un aparato productivo relativamente moderado, y ahorita te voy a dar un dato que permita demostrar eso, y que además poseían la red de distribución. Esos tres elementos configuraron una especie de triángulo de dominio del mercado interno. Maduro aseguró que durante su gobierno, Venezuela consolidó una agenda propia de recuperación económica firme y próspera. Apoyado con gráficas proyectadas en una pantalla, habló de los logros en inversión social, que afirmó aumentó 34 veces, en salud la atención creció 25 veces, en vivienda creció 27 veces, y en igualdad social Venezuela alcanzó igualdad en inversión y distribución de la riqueza. Afirmó que el 2018 ha sido un año donde se ha mantenido la tasa de empleo formal, protegiendo a la clase trabajadora. Es decir, la falta de profesionalismo en el manejo del tema económico, que condujo a tener gabinetes económicos sin economistas, que condujo a tener gabinete económico y Banco Central de Venezuela sin especialistas en el área económica y financiera. Por tanto, ahí está la primera causa de la crisis que no nos permitió, frente a la recesión, originada fundamentalmente por la disminución de los precios del barril del petróleo, que comienza a operarse básicamente en el 2015 y se agrava en el 2016, hacer lo que cualquier política económica o especialistas indicaban que era una política de estabilización para evitar que la recesión se prolongara. Hay dos datos que explican eso. Uno, ¿quién produce las divisas en nuestro país? ¿Quién históricamente en 100 años ha producido las divisas en nuestro país? El sector público. Aquí se ha manejado una especie de fórmula que se le ha hecho aparecer como cierta, de que el Estado es un Estado enclenque, improductivo, ineficiente y corrupto. Podrá haber parcialmente algo de todos esos elementos contenidos en un aparato de este Estado, como el de cualquier Estado del planeta, que no está exento de corrupción, de ineficiencia, etc. El otro elemento es que esa renta, que en divisa la produce el sector público, no la invierte el sector público, la capta el sector privado a través de mecanismos como estos. Primero, un sistema de precios históricamente alterado. Aquí una aspirina costaba 5 veces más en Washington, históricamente. Y es más, hoy en día que las redes sociales permiten, y las páginas web como Amazon, como Alibaba, permiten hacer comparaciones rápidas de precios. Obviamente en Mercado Libre, Argentina, Colombia, y tú es facilito. Tú agarras, ves la paridad cambiaria de esos países, lo llevas a una moneda, bien sea dólares o euros, y tú inmediatamente puedes llegar a la conclusión de que en Venezuela hay una inflación de precios internacionales, es decir, una cosa que vale tanto en cualquier país históricamente, no solamente ahora en proceso inflacionario, un bien como una cámara fotográfica, cualquier cosa, como un exprimidor de jugo, una licuadora, cualquier bien que tú puedas ver en esas páginas, tú te das cuenta inmediatamente, incluso en el mercado de vehículos, cómo le costaba 3 y 4 veces más un vehículo aquí en Venezuela
que a cualquier latinoamericano, que a un argentino, que a un ecuatoriano, que a un hondureño, pero además en términos de salario, también le costaba mucha más cantidad de salario que a cualquier latinoamericano. Tienes esta primera gran razón. La segunda, por supuesto, es la impericia económica, la política fiscal, la política monetaria. La política fiscal porque nos llevó a una hiperinflación. Es decir, los bolívares que no entraban por petróleo se los sacaron al Banco Central de Venezuela. La mayor estupidez que se puede hacer en economía es esa, para generar hiperinflación. Y la política monetaria, la política cambiaria, porque no hicieron el ajuste cambiario que se requería en el momento, dejaron un tipo de cambio que no se correspondía con la economía y esto empezó a destruir los costos de la economía y por tanto reforzó recesión e hiperinflación. La verdad verdadera, la verdad en rigor histórico, con sentido histórico, es que la recesión venezolana, cuando se revisa el número, comienza efectivamente en el 2014. Es decir, el primer año donde la economía se resiente, hay una producción menor que la del año anterior. Allí, en el 2014 y en el 2015, ha debido tomarse decisiones de política económica que el gobierno de Maduro no tomó. Esa es la verdad. Yo incluso en diciembre del 2015 le envié una comunicación al presidente de la República de 18 páginas dándole una ruta macroeconómica por la urgencia que había de reestructurar la deuda, por la urgencia que había de detener el deterioro operativo que ya comenzaba a aparecer en la industria petrolera, PDVSA, y por la urgencia de una simplificación cambiaria. 3 elementos urgentes en el 2015 que no le pararon, que no lo hicieron. Entonces ahí es donde está la primera gran responsabilidad. Sí, el gobierno origina la recesión, refuerza la recesión por su incompetencia en atender el problema. Por supuesto, hoy, cuando estamos hablando del 2018 y del 2019, es innegable que también el bloqueo económico-financiero golpea la actividad económica. Decir lo contrario es también no hacer ciencia económica, sino política. Pero hubo un elemento todavía que contribuyó más a esta disminución del nivel de producción en Venezuela. Hubo 2 elementos fundamentales. El primero, pues, ciertamente, esta relación insatisfactoria generó inhibición por parte de los agentes económicos de realización de inversiones. Pero el segundo, que es un tema práctico, la existencia de diversas tasas de cambio generó que los agentes económicos tuvieran el estímulo de tratar de conseguir la divisa al precio más bajo para venderla al precio más alto. En otras palabras, era una política económica que estimulaba la especulación financiera. Y naturalmente, buena parte del talento, de la energía de los agentes económicos se destinó a la especulación financiera en lugar de a la generación de bienes y servicios. El tema de fondo aquí es que Venezuela, durante todo este tiempo, al ver disminuidos el ingreso de divisas, no contó con una estrategia que le permitiera compensar dicha caída. Y ese es el tema clave aquí. Venezuela debe contar con una estrategia de captación de divisas que le permita ordenar de la manera más armoniosa posible el mercado cambiario para que ese ordenamiento del mercado cambiario no genere efectos traumáticos en el presupuesto familiar. El factor petrolero en Venezuela, como todos sabemos, es un factor crucial. ¿Okay? Pero es importante acotar que el factor petrolero es azarístico, es azaroso. Y cuando tú no asumes una política petrolera establecida, con prontitud, con certeza, con sentido común, entonces, claro está, no obtienes una planeación que sea adecuada al respecto. Y por supuesto, claramente entrevisto o puesto en una perspectiva distinta, como yo siempre afirmo en mis clases, tomando la frase de Calderón Berti, por supuesto el excremento del diablo, pues, que viene siendo ese oro negro que es el petróleo, al ser un factor de tanto sujeto al azar, de alguna u otra manera,
va a producir de que no sea el factor determinante en cuanto a la crisis económica o la subida o bajada del barril como tal. Eso está contenido precisamente en la fórmula de cómo hace el sector empresarial y comercial venezolano para captar más rápidamente la renta petrolera. Se sabe que históricamente el venezolano tiene capacidad adquisitiva. ¿Derivada de qué? De la capacidad de vender un bien público, que es el petróleo, que está considerado un bien público porque todo lo que está en el subsuelo es del aparato del Estado, de acuerdo a leyes históricas en Venezuela, desde la que decretó el presidente en ese entonces, Simón Bolívar, que decía que todo lo que había en el subsuelo era del Estado. Entonces, este mecanismo, que es estructural, que es el mecanismo que hace que los precios en Venezuela no se relacionen con oferta y demanda, no se relacionen con un baremo internacional de precios, sino que tiene su propia estructura de precios, demostrado por el informe FONCO, es lo que ha hecho que la captación de la renta sea un proceso vertiginoso, rápido. De hecho, si tú ves la cuenta de los sectores privados en el exterior, no se compadecen con su capacidad de competitividad en la disciplina que sea. Cualquiera sea la disciplina económica que tú puedas revisar en las cuentas nacionales, no tienen capacidad competitiva en el exterior con ninguna empresa. Es muy limitada la capacidad. De hecho, se refleja la captación de divisas. Pero la captación interna de esas divisas es astronómica, es asombrosa. De acuerdo al reporte del mes de mayo de la OPEP, en el mes de abril Venezuela produjo 768.000 barriles de gas. Este es un primer elemento que efectivamente hay que señalar, que fundamentalmente el debate se está dando con cifras que suministran entes externos. Eso es un primer elemento que es muy importante para poder tener una mayor precisión en el debate económico, que de nuevo las fuentes gubernamentales empiecen a suministrar las cifras, a publicar las cifras. Ahora, básicamente, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que en el caso de PDVSA, fundamentalmente a esa organización se le manejó simplemente como una fuente de generación de ingresos, como una fuente de flujo de efectivo a muy corto plazo, en lugar de una organización que efectivamente tenía metas de mediano y largo plazo. Entonces, naturalmente, un descenso importante en las inversiones de mantenimiento y se privilegiaron otras actividades que no son, digamos, que no forman parte de las actividades propias de PDVSA, sino que incursionó en otros campos. Entonces, por allí es que efectivamente podemos explicar por qué, a pesar de que PDVSA obtuvo ingresos importantes, en este momento no está contando con un nivel de producción que le permita contribuir de mejor forma a la satisfacción de las necesidades del país. Lo que ha venido ocurriendo en PDVSA tiene varias razones, no hay una sola razón, varias causas que explican este desastre que ha ocurrido en la industria petrolera. Una primera es una conducción gerencial absolutamente absurda, disparatada, que llevó a tener en la industria petrolera de Venezuela un general de división de la Guardia Nacional al frente de la industria petrolera. Esto es un deterioro y un daño a la conducción técnico rigurosa que debería tener nuestra industria, que es una industria técnica para explorar, para producir, para refinar, para vender petróleo. Un segundo elemento está en el endeudamiento. En el endeudamiento financiero de la industria fue también muy mal concebido. 45.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares de endeudamiento. La mayor parte de él que se hizo en títulos vendidos en bolívares obligó a la industria a recibir no dólares, que es lo que se cree, sino recibió bolívares. Y por tanto la capitalización de esto en la industria
con nuevas plataformas, con nuevas maquinarias, con nuevos equipos, no se correspondió con el endeudamiento, porque ese era un endeudamiento ineficaz en bolívares, aun cuando la República y PDVSA estaba obligado a cancelar intereses y el capital en dólares. Entonces los que hicieron eso, lo hicieron muy mal. Igual, por ejemplo, en el 2017, en el desespero, sigo en este segundo punto, cuando intentaron resolver el bono 2020, le colocaron un colateral para dar una garantía a Citgo, que es nuestra empresa petrolera en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues bien, ese disparate hoy lo estamos pagando a punto de que perdamos Citgo. Un tercer elemento, en mi opinión, está en la política cambiaria, que el gobierno no quiso cambiar. La industria petrolera, las empresas mixtas que allí estaban, desde el 2015, venían pidiéndole al gobierno que cambiara la política cambiaria, que le permitiera a las empresas mixtas, al capital privado extranjero que allí estaba, un tipo de cambio que hiciera rentable la inversión. Pues hasta el final, casi hasta el final de la historia, le mantuvieron un tipo de cambio a 10 bolívares el dólar, que literalmente contrajo toda la inversión en la industria petrolera. Y esto no es responsabilidad de Donald Trump, esto es una responsabilidad de los que estaban allí, en Banco Central, en el Ministerio de Finanzas, en la Presidencia de la Nación. Y todo esto, por supuesto, provoca el colapso de que la producción de petróleo comienza a caer y no hay nadie quien le detenga. Bueno, evidentemente va a ser necesaria la apertura de la industria petrolera al capital privado. Ahora, esta apertura se puede hacer resguardando siempre los intereses nacionales. Y esto es en términos concretos. Número uno, cobrando la mayor cantidad de impuestos que razonablemente se puedan cobrar para que la actividad sea rentable. Número dos, preservando la propiedad, preservando la nación la propiedad de los yacimientos. Número tres, teniendo los pozos efectivamente un plan de optimización de producción. Y número cuatro, que la política petrolera tenga una premisa en relación a la producción local. Tantos productos como sea posible, tanto crudo como sea necesario. Y la idea es que efectivamente se agregue el mayor valor posible a los crudos que se extraigan de nuestro suelo. Y que en la medida en que vamos incorporando conocimiento a esa producción, pues veremos cómo se va incrementando el bienestar de la sociedad venezolana. La primera gran conclusión de la hiperinflación es que todas ellas las crearon los gobiernos por mal manejo de su política fiscal y monetaria. La de Venezuela, cuando se registre con tranquilidad, yo lo puedo decir con convicción de los números que hemos visto del 2017, 2018, 2019, lo que está viviendo la sociedad venezolana es que lamentablemente la hiperinflación de Venezuela la creó el gobierno. Entonces, desde el 2017 se registra en nuestro país algo insólito, inaudito, el crecimiento de la liquidez monetaria creada por Banco Central de Venezuela fue descomunal, desbordante, absolutamente irresponsable. Y por supuesto, esa masa monetaria tan gigantesca generó la hiperinflación que estamos viviendo. Que es que el problema inflacionario, primero, el delay que hay entre la devaluación y la inflación es producto de una especie de acomodo. Y todo ese acomodo tiene que ver porque el aparato del Estado genera mayor cantidad de dinero en manos del público que el que se necesita. Al final de toda esta manipulación, como los jugadores esos que ponen tres conitos, y entonces ¿dónde está la bolita? Empiezan a mover los conitos para que la gente vea dónde está la bolita. Es el delay o el retraso que hay entre la devaluación y la inflación en precios. Y es como una especie que, bueno, al final termina acomodándote porque los precios se tienen que acomodar en el mercado interno al mercado internacional. En la base monetaria
fue de apenas de 67 millones porcentuales, 67.829.329 datos oficiales del Banco Central de Venezuela. La masa monetaria, la inflación fue de miles de millones, de 1.774 millones en el mismo periodo 2007-2019. ¿Qué significa esto? Que lejos de lo que dicen los economistas, del retraso en términos del acomodo, es todo lo contrario. La masa monetaria ha estado muy reducida, es decir, los medios de pago, la cantidad de dinero en el público ha sido 6 veces menor que la necesaria. Si habían 10 productos y habían 100 monedas, si yo incremento la 100 a 200, entonces vale el doble. Pero resulta que no vale el doble, vale 40 veces más. Es decir, vale 80 veces. El doble de 40 es 80. La masa monetaria creció una cantidad y la inflación creció 80 veces más. El agravamiento del tema inflacionario que hemos experimentado en los últimos años está vinculado al manejo de la política cambiaria en Venezuela. En términos concretos, la existencia de diversas tasas de cambio generó un clima propicio para la especulación financiera. Los agentes económicos trataban de conseguir las divisas al más bajo precio para venderlas al más alto precio, en lugar de dedicarse a generar bienes y servicios. Y adicionalmente, la existencia de una tasa de cambio preferencial a la cual PDVSA le vendía al Banco Central sus divisas, generó que PDVSA tuviera problemas en materia de financiamiento que fueron subsanados a través del Banco Central mediante operaciones de crédito que incrementaron de manera sustancial la cantidad de dinero existente en la economía. O sea, naturalmente, al combinarse un incremento muy considerable de la cantidad de dinero existente en la economía con una caída notable de la producción, lo que apreciamos los ciudadanos comunes fue un incremento cada vez en mayor magnitud. La inflación que la habíamos tomado en 27%, quisimos llevarla a 17%, finalmente quedó en 23%. No es una inflación para alegrarse de que la hemos derrotado, no. 23% era todavía una inflación moderadamente alta pero manejable. Quisiera hoy la economía venezolana tener 23% en el año y no los 5 o 7 millones por ciento que vamos a tener este año. Entonces no vimos aquello. No, sería irresponsable decir que se avisoró una crisis. Es distinto si me preguntaras qué omisiones, qué cosas hemos podido hacer. Mira, te doy los datos de la realidad que están en la página del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que además siguen tirando por el piso la teoría monetaria. Uno, el déficit. El déficit no es un problema en sí. Todos los países tienen déficit, porque el déficit es el reflejo del acumulado de la deuda. O perdón, al revés, la deuda es el resultado del acumulado del déficit. Yo tengo una balanza deficitaria, tengo que endeudarme. Esa deuda del año X tengo que sumársela a la deuda que traigo ya acumulada. Entonces el déficit no es un problema en sí. De hecho, todos los países tienen déficit. De alguna manera, muy pocos países tienen superávit. China, eso puedes contarlo con los dedos de las dos manos. Pero el 70-80% de los países del planeta tienen déficit. Se manejan con crédito, se manejan con endeudamiento. Y se manejan además, si tú te pones a ver, la deuda de los países que llaman del primer mundo
supera con creces su propio Producto Interno Bruto. Y tú puedes decir, ¿está mal que se endeude más allá de su propio Producto Interno Bruto? Depende de la capacidad de pago, depende del respaldo que tengan los países. Si tú ves, por ejemplo, Japón, tiene una deuda que es prácticamente el 200% de su propio Producto Interno Bruto. Si tú ves los Estados Unidos, tiene una deuda que es más o menos el 110, 113%, su propio Producto Interno Bruto. Y hay que ver el tamaño del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, para tener una idea de la proporción de la deuda de los Estados Unidos. Y el déficit tiene que ver con la capacidad que tiene el país de responder. Por ejemplo, el déficit de Venezuela ha generado un acumulado en deuda que puede estar alrededor del 40%, algunos dicen que es el 40% de su Producto Interno Bruto, otros dicen que es el 60%. Pongamos la cifra más dura, que es el 60%. Un país con un Producto Interno Bruto y con una deuda del 60% de su Producto Interno Bruto es una deuda manejable. Un país que no tiene capacidad de pago, porque no tiene recursos con que responder, puede decir que una deuda del 60% de su Producto Interno Bruto es dura, es un problema. Pero un país como Venezuela, que tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, que tiene reservas en oro, en coltán, en torio, en gas, una deuda del 60%, poniendo que ese sea el caso, pero puede ser incluso menor, del 40 al 50, no es un problema. ¿Por qué? Porque el país tiene capacidad de deuda. Y de hecho, los problemas que ha tenido Venezuela en pago de deuda y de servicio de deuda, tanto la deuda soberana, que son los bonos, como la deuda de PDVSA, que son los bonos de PDVSA, los problemas de pago no tienen que ver con la capacidad de pago de Venezuela, sino de las obstrucciones que se le ponen en el camino para poder hacer el pago. El dólar paralelo es un factor que contribuye a explicar la evolución de los precios, pero no es el único. Aquí precisamente el tema que hay que abordar es cuáles son las condiciones para producir más. En este sentido, por ejemplo, la crisis eléctrica también contribuye a explicar el tema inflacionario. Cuando tenemos problemas en el suministro de electricidad, pues lamentablemente las posibilidades de producir disminuyen y en consecuencia también se ve afectada la oferta de bienes y servicios, y a lo que se ha afectado la oferta de bienes y servicios de manera negativa, esa menor disponibilidad de bienes y servicios genera inflación. La disminución de la producción petrolera y en consecuencia la disminución del flujo de divisas genera un menor nivel de importaciones, y como consecuencia de eso lamentablemente también se generan presiones inflacionarias. Y por último, por supuesto, el tema de la relación inadecuada entre el BCB y el Banco Central, pues también contribuye a alimentar el proceso inflacionario. Entonces, aquí hay que tener cuidado con la tentación de tratar de tratar de determinar un factor único para tratar de comprender la evolución de los precios. Son varios factores que están concurriendo, que explican este comportamiento tan insatisfactorio. De cierto, no hay dolarización de la economía venezolana. Lo que hay de origen es una situación hiperinflacionaria que ha hecho perder a la moneda nacional su capacidad de compra, agravado con que no hay efectivo, y entonces, por supuesto, es caldo de cultivo para que en algunos comercios, al no haber efectivo, se hagan situaciones de manipulación como el compra de billetes, en fin, que hace que se pueda utilizar una moneda distinta que preserve el valor, en este caso el dólar. El Producto Interno Bruto se reduce a la mitad, ¿correcto? Por tanto, la proporción de la deuda crece al doble. Si tú tenías un Producto Interno Bruto de 350.000 o de 400.000, como era en el 2012, producto de una situación de bloqueo que está desde el 2013 para acá, Venezuela pierde fuerza en el mercado internacional, pierde capacidades. Sin embargo,
Pongamos el caso extremo. ¿Cuánto puede ser la deuda externa de Venezuela respecto al nuevo valor del Producto Interno Bruto? 100%. La media internacional de la deuda está por encima del 100%. Todos los países, incluso los países más prósperos, Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, Inglaterra, ninguno tiene una deuda inferior al 100% de su propio Producto Interno Bruto. ¿Venezuela puede endeudarse al 100% de su Producto Interno Bruto? Absolutamente, absolutamente. Los ingresos de la venta de los bienes que Venezuela pone en el mercado internacional, que no son bienes cualquiera, son bienes estratégicos: petróleo, hierro, coltán, torio, níquel, oro, le dan a Venezuela, en términos normales, si Venezuela pudiera ejercer su desempeño en el mercado internacional sin obstrucciones, Venezuela tiene capacidad de pago. Un 100% de una deuda que valga el 100% del Producto Interno Bruto es absolutamente manejable para Venezuela. Ahora, el Producto Interno Bruto venezolano ha bajado, no producto de un deterioro interno de su desempeño, simplemente por la dinámica del mercado, es por las obstrucciones del mercado internacional. Venezuela tiene suficientes elementos de prueba de cómo se le obstruye, por ejemplo, el acceso a bienes como solventes para la gasolina. Nosotros podemos pagar los solventes. ¿Quién le impone a la India que no nos entregue el solvente? El Departamento del Estado le dice: no le entregue el solvente a Venezuela. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? No producimos la gasolina suficiente, no producimos el petróleo suficiente, porque nuestro petróleo es extra pesado, necesita solventes que nos entreguen países como la India. Un departamento de manera ilegal de Estados Unidos le dice a otro país: no le entregue el bien, que es un insumo para producir un bien. El Producto Interno Bruto merma. Es una cosa de perogrullo, una cosa de lógica simple. Venezuela tiene un Producto Interno Bruto mermado, producto de la injerencia de un país como Estados Unidos. Pero aún así, en esos términos, decir que Venezuela tiene una deuda inmanejable es algo que no se compadece con la verdad. Porque ¿qué hace que un país no maneje una deuda? Que no tenga cómo pagarla, que no tenga bienes de respaldo que le permitan pagar esa deuda. No ha sido el caso venezolano. Que no pueda renegociar la deuda. No ha sido el caso venezolano. Que el nivel del porcentaje de la deuda respecto al Producto Interno Bruto solo no es un indicador, sino la capacidad de pago. Y si fuera un indicador, entonces es un indicador que puede ser usado con un doble filo. Si Japón se puede endeudar en un 200% su Producto Interno Bruto, y no es un problema, porque es un problema para Venezuela. Restablecida la política económica, una economía como la nuestra, que estoy seguro tendrá un flujo de divisas significativa, sustantiva, podrá tener un sistema cambiario que garantice la fortaleza de tu moneda nacional, el bolívar, aun cuando en la circulación monetaria esté también la divisa, pero en este caso para vincularnos al mundo, es decir, las importaciones que podamos hacer. Es corregible lo que se está viviendo en este momento. No es responsabilidad del dólar, es responsabilidad de la hiperinflación y de los que dejaron que llegáramos a la hiperinflación, y quizás más grave, los que dejaran que llegáramos a la hiperinflación y que en este momento en que hablamos no están haciendo nada para detener la hiperinflación. Pero sin lugar a duda, la premisa ¿cuál es? Número uno, requieres un nivel adecuado de reservas internacionales sustantivas para poder contener el tipo de cambio, para poder estabilizar el tipo de cambio. Pero para que tú tengas reservas internacionales crecientes, necesitas superar el bloqueo, necesitas un financiamiento internacional a nuestras reservas internacionales, y eso viene por los organismos multilaterales. En segundo lugar, necesitas detener la política del Banco Central, obligar al Banco Central a que no puede seguir emitiendo dinero inorgánico, dinero de la nada,
que es una política absolutamente irresponsable. Y luego viene un tema técnico que es alinear la política fiscal, el manejo de balanza de pago con la tasa prevista de inflación. Por supuesto, es posible que en el modelo se pueda plantear una nueva moneda nacional, siempre sobre la base de que debe haber una moneda nacional. Bueno, esto ya es un poco más complejo, pero siempre, esta es mi tesis, va a haber una moneda nacional, puede cambiar el nombre. Es complejo porque está en la Constitución, que es el Bolívar, pero podría alguien decir, bueno, otra moneda nacional, el bolivariano, o alguna moneda que nos exprese, que nos represente. Pero siempre habrá, porque como el flujo de divisas, estoy seguro, va a ser recuperado tanto por los ingresos de corto plazo de los organismos multilaterales como la recuperación de la industria petrolera de PDVSA, probablemente los programas de turismo, nos puede conducir entonces a tener una estabilidad monetaria sustantiva en Venezuela, como la tuvimos antes, como la llegamos a tener del año 2000 al 2012, como la tuvimos del año 1960 a 1970. Ya la economía venezolana ha visto cómo es posible contener inflación o tener inflación de 2% en el año, hasta tener una inflación relativamente moderada de 20% en un año, y no esta hiperinflación de 5 o 6 millones en un año. Que la moneda nacional deja de cumplir con las funciones básicas del dinero. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuál es la primera función básica que deja de cumplir? La de la reserva de valor. ¿Quién ahorra por libre? Fundamentalmente la gente trata de proteger su patrimonio acumulando activos bajo otra forma, bien sea divisas, bien sea bienes. Luego empieza a deteriorarse la función de unidad de cuenta y empezamos a ver, ya hace algunos años atrás, como por ejemplo, empezaron a cotizarse inmuebles en divisas. Y ya por último, lo que termina ocurriendo es que la moneda nacional empieza a jugar un menor rol como medio de cambio. Y empezamos a ver cómo las divisas empiezan a jugar un rol creciente como medio de cambio. Entonces, aquí el punto fundamental es tratar de generar un programa de estabilización macroeconómica que estabilice el comportamiento de los precios para que así efectivamente la moneda nacional pueda cumplir con las funciones básicas del dinero. Si nosotros analogásemos la situación de la economía venezolana con la de un paciente, ¿qué tendríamos que decir? En primer lugar, que el paciente tiene la tensión alta. Por eso es que vivimos nuestra cotidianidad con muchos sobresaltos en materia de precios, en materia de escasez de los productos. Y en segundo lugar, que Venezuela requiere una cirugía mayor que le permita tener una oferta exportadora que tenga cada vez un mayor componente en productos intensivos en conocimiento en comparación con la que tenemos, que es fundamentalmente en materia prima, crudo. Entonces, ese es el punto clave. Venezuela tiene la tensión alta y requiere una cirugía mayor. ¿Y por dónde comenzar? Por bajarle la tensión al paciente. Pero cuando tú la observas históricamente, lo que ocurrió, particularmente en el momento en que la economía venezolana recibió los primeros grandes boom petroleros, 1973-74, 1983 y la del 2004-2012, fueron momentos en que los precios del petróleo bombearon duro hacia arriba y hubo un ingreso sustantivo, un flujo de $1.000 millonario en dólares.
esta estructura nos conllevó al quiebre de la ética de la clase política. Y la corrupción construyó un sistema de complicidad que logró la impunidad frente a ella. Robaron y no están encarcelados. Robaron y se escaparon. E incluso, lo digo desde mi perspectiva como profesor universitario y exministro, es un karma. Porque me preguntan, fue ministro de Finanzas y no robó. ¿Cómo es eso? Y sigue en la universidad. Mentira, no puede ser. Porque a la clase política en general se le estigmatiza como una clase política corrompida. Para mí entonces, pensando en el futuro, porque si tú me dices las sanciones que les están haciendo a varios corruptos, estupendo que se las hagan, que los investiguen, que les vacíen las cuentas en el exterior, las viviendas que tienen en Dominicana, en España, en Estados Unidos, las cuentas en dólares, todas ellas, que les quiten los bienes. Pero lo que tenemos que construir hacia el futuro para combatir la corrupción es que no haya impunidad. Ahí está el tema. Probablemente siga existiendo corrupción hasta el fin de los mundos, pero que no haya impunidad, porque en Venezuela no hay poder judicial que la castigue, que la persiga con autonomía, con sentido de la justicia. No perseguir a alguien porque es enemigo político mío, no, sino que persiga al corrupto de verdad. Y el Poder Judicial lo puede hacer, es fácil. Si usted era ministro de Finanzas, ¿cómo es que usted tiene una cuenta o apartamentos en Nueva York si el sueldo no le daba para eso? Lo digo con propiedad. ¿Cómo es que usted, siendo gobernador de un estado, tiene casinos en otro país, o tiene riquezas mala vida, o tiene cuentas multimillonarias en los Estados Unidos o en Europa, o escondidas? ¿Con qué? Si su sueldo no daba para eso. Entonces ahí está básico, es decir, poner la prueba adelante para evitar la corrupción. Pero no se achicará la corrupción en Venezuela mientras que no haya un poder judicial con jueces probos y autónomos que la combatan, que la castiguen, que la encarcelen, y que el corrupto sepa que no se va a salir con las suyas. 2019 devastador. Se puede analizar cualitativa y cuantitativamente. Cualitativamente se puede decir hoy ya con propiedad, sin especulación de ningún tipo, que el 2019 para la economía venezolana será el 6º año de caída económica. Nunca antes tuvimos 6 años de caída económica. Esto es el 6º año de recesión y depresión económica en Venezuela. Es decir, pérdida de riqueza, de generación de riqueza. Será el 2º año de hiperinflación. Lo más grave, sin que estén haciendo nada para detenerla. Nada desde la ciencia económica, desde la política económica, que es la tragedia. Pero va a ser el 2º año de hiperinflación. Y por supuesto, es un año de deterioro también de los servicios básicos, de la producción de servicios básicos, la electricidad en estado traumático, el sistema de transporte en Venezuela, el sistema de distribución de gasolina y de producción y distribución en gasolina en Venezuela. Es decir, cada día vamos a peor, y esto es lo dramático. Y desde el punto de vista cuantitativo de los números, por supuesto se estima que este 2019 tendremos una caída del PIB superior al 20%, que tendremos una inflación probablemente de piso, siendo optimista, una inflación de 5 millones de %, terrible, devastadora también, que tendremos una caída de las importaciones probablemente con relación al año anterior de 60%, lo que va a impactar las importaciones, ¿no? Esta caída va a seguir impactando el tema de la alimentación y por tanto va a agravar la desnutrición que ya existe en el país.
por supuesto será probablemente el tercer, cuarto año de un país migrante. No se va a detener la cantidad de profesionales y de hombres y mujeres del país yendo a América Latina u otros países a buscar oportunidades que su país no lo está dando. Hay varios elementos. El primero es, hay un elemento que es fundamental, es que hay que aumentar la producción interna. Hay que aliarse y hay que apoyar y hay que impulsar a todo aquel actor, sea empresario privado, sea sector popular, comuna, etcétera, que realmente quiera aportar al país. Porque lo que pasó en los últimos años, en las últimas décadas, 7, 8 décadas, es que el negocio más importante de este país no era producir, era captar divisas. Y a veces se importaban cosas inexistentes. A veces podías traer un container de nada, haciendo ver que traías cosas por ponerle la mano a las divisas baratas que el Estado estaba entregando subsidiadas para luego revenderlas o simplemente apropiártelas y generar todo un proceso de especulación que no tenía nada que ver con sectores productivos. Aquí llegó la banca privada y la banca comercial, tanto pública como privada, que llegaron a llamar por teléfono a los dueños de fincas para decirles: te doy un crédito que se supone que es para producir bienes de lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, y resulta que no, era para captar divisas, hacer una bicicleta financiera donde pasaba, agarraba un crédito, compraba divisas baratas, las vendías caras, pagabas el crédito, que además, por producto de la hiperinflación, a los 2 o 3 meses, pagar un crédito que puede comprar divisas es una cosa absolutamente irrisoria, la cantidad que terminabas pagando. Entonces el negocio no era producir, y entonces inhibías la producción. Porque si el negocio no es producir, ¿para qué vas a producir? ¿Para qué vas a tener riesgo de cadenas de suministro, de gente que te pueda quedar mal, de manejar personal, etcétera, etcétera? Entonces era más fácil entenderte con un gerente, hacer la bicicleta financiera, hacer la bicicleta cambiaria, y te terminabas apropiando un bien que en propiedad es un bien público, porque es una divisa captada por el Estado, producto de un bien como el petróleo, como el hierro, como el coltán. Entonces, lo primero es un acuerdo con todos aquellos sectores productivos que realmente quieran producir, que podamos hacer auditoría de esa producción y darles todo el apoyo. Pero producir solo no basta, no es suficiente. Hay que generar un proceso de fortalecimiento de nuestra moneda. ¿Cómo? Bueno, hay varias propuestas que tienen que ver, primero, con que fortalezcamos nuestro signo monetario. En primer lugar, no dando más divisas baratas para que se vendan caras, y eso es debilitar el bolívar, sino que el aparato del Estado utilice las divisas que el propio aparato produce para fortalecer todos los procesos productivos reales y todos aquellos productos y servicios fundamentales como educación, salud, etcétera, vivienda. Que además de todo eso repotencia la economía interna, porque el Estado es un gran contratador, es un gran dinamizador de la economía. Eso por un lado. Darle anclaje al bolívar, bien sea porque le demos anclaje con el petro, con un anclaje real, no ficticio como hubo en la última temporada, o bien porque sea un anclaje en oro que pueda darle valor intrínseco a nuestro signo monetario. Y otro elemento fundamental tiene que ver con el anclaje al salario. Es decir, ningún empresario puede pretender que disminuyendo la capacidad adquisitiva del venezolano puede prosperar la economía. El venezolano, en términos relativos, está ganando unos $10, unos $5. Es un absurdo. No va a prosperar la economía cuando un empresario saca su estructura de costos y habla de los insumos, habla de lo que tiene que ver con pagos de flete, con pagos de seguro, etcétera, con pagos de intereses bancarios. Cuando le toca al sector salario, es una cosa irrisoria, al punto que muchos empresarios están pagando por fuera del sistema salarial, están pagando compensaciones, incluso hasta en divisas, para que no se le vayan los empleados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sincerar la capacidad adquisitiva del venezolano. ¿A qué nivel hay que llevarlo? A un nivel
que hay un mecanismo aceptado por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por los organismos internacionales, que es la paridad del poder adquisitivo. ¿Cuánto puede ganar venezolano? $350 más o menos, debe ser el promedio, equivalente en cantidad de productos que puede adquirir el venezolano. Si el venezolano vamos llevando por diversos mecanismos a una paridad cambiaria, a una paridad adquisitiva que se compadezca con la realidad regional, me refiero a Latinoamérica, no estoy hablando ni siquiera de Europa ni de otros países, nosotros podemos hacer que la economía interna sea sana. Es decir, que la gente no tenga por qué emigrar, que un profesional que se gradúa tenga un salario acorde con sus capacidades y que el nivel de demanda interna o demanda agregada, como dicen algunos economistas, sea la correcta. No, fundamentalmente, un primer paso es el de proponer un programa de estabilización macroeconómica que cuente con una amplia base de apoyo político. Una vez obtenida esta amplia base de apoyo político, pues un primer punto es buscar en la comunidad financiera internacional el respaldo para implementar un programa ambicioso de infraestructura que permitiría dinamizar la economía venezolana en corto tiempo. El cese del uso del Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público. Y esto va a ser ayudado por esa entrada de divisas que va a generar una fuente alternativa de ingresos. Adicionalmente, es muy importante que Venezuela entre en una etapa de mayor descentralización, de acercamiento de los recursos a la gente que padece los problemas, para darle mayor calidad de vida a los ciudadanos. Una disminución del impuesto al valor agregado. ¿Y por qué hacemos énfasis en este planteamiento? Porque las familias en los últimos años han visto cómo sus egresos se incrementan a una mayor velocidad en comparación con sus ingresos. Y es muy importante para efectos de darle factibilidad a la implementación de un programa de estabilización, que los ciudadanos vean resultados concretos de forma rápida. De manera que desearía yo que en el último semestre, por acuerdo político, por acuerdo democrático, pueda haber un gobierno que atienda este drama económico y social que es devastador para Venezuela.